En este video explicaré el proceso de simulación de un robot de 2 grados de libertad mediante Simscape Multibody. Para realizar la simulación mediante este complemento de MATLAB es necesario realizar un diseño en CAD, en este caso mediante SolidWorks, del manipulador para posteriormente crear un modelo en MATLAB que nos permita evaluar la dinámica del sistema. El manipulador que vamos a simular es el que se muestra aquí. Es un manipulador que tiene 3 eslabones, la base, que es fija, y 2 eslabones móviles. Entonces, desde SolidWorks vamos a realizar primero el diseño de este manipulador, considerando algunas cosas como los sistemas de referencia que tenemos aquí definidos mediante la convención de Navier-Hartenberg. Algo muy importante que debemos considerar es que los ejes de rotación de las articulaciones deben estar alineados con el eje Z y las longitudes de los eslabones deben estar definidas a lo largo de X. Esto lo vamos a considerar para el diseño mediante SolidWorks. Entonces ingresamos a SolidWorks y vamos a crear 3 piezas que corresponden a los eslabones. Vamos a comenzar con la primera pieza. En este caso vamos a utilizar el plano alzado. Como se puede observar aquí, el plano alzado está definido en el plano XY y las extrusiones se realizarían en Z. Esto nos permitiría crear una articulación rotacional cuyo eje de rotación esté alineado con Z. Lo primero que debemos realizar es voy a crear en este caso un barreno o un orificio que esté alineado con el origen de mi croquis. En este caso sería esto. Le voy a asignar un diámetro de 10 milímetros. Esto corresponde a la articulación. Las articulaciones deben estar alineadas con el origen del sistema de referencia. Y voy a crear la geometría que nos permite tener la parte del cuerpo rígido de este primer eslabón. Entonces creamos un triángulo en este caso y vamos a indicar que todos los lados son iguales. Vamos a indicarle que la dimensión es de 50 y aquí voy a crear una línea constructiva para alinear el círculo que ya he dibujado, que es coincidente en el origen. Lo vamos a alinear con esta línea constructiva, seleccionando la operación del plano medio, y de esta manera ya tenemos nuestra primera pieza. Y nos vamos a operaciones, extruimos la pieza, lo dejamos en 10 predefinido y le voy a agregar para identificar cuál es el lado de Y positivo en este caso. Le voy a agregar este redondeo para no tener confusiones en el momento del ensamble. Y esta pieza la vamos a, bueno, falta asignarle material. Vamos a asignarle material. En este caso voy a usar el material, una aleación de aluminio 6061 T6, que es uno de los materiales comunes. Entonces, esta pieza la vamos a guardar, o la debemos guardar en la misma carpeta donde estamos creando, o donde hemos desarrollado y guardado el código de la dinámica del robot de 2 grados de libertad. Le voy a asignar el siguiente nombre, R2DOF, y en este caso 1. Así, este va a ser el nombre de la primera pieza. Voy a crear una segunda pieza, cerramos esta, creamos una nueva pieza. En este caso la segunda pieza corresponde a la segunda barra del manipulador, que sería la que está indicada aquí con el número 1. Entonces creamos una pieza, igual usamos el plano alzado. Voy a crear primero la articulación. ¿En dónde va a estar la articulación? Debe estar alineado con el origen, y a este a su vez estaría definido alrededor de Z, el eje de articulación. Entonces también aquí le definimos un diámetro de 10 y voy a crear un rectángulo
Y este rectángulo va a tener, bueno, debe estar alineado. Lo voy a crear una línea constructiva aquí para alinearlo otra vez con el origen. En este caso lo voy a poner coincidente. Aquí le establecemos una distancia respecto al... Bueno, vamos a definir, perdón, vamos a definir antes otro círculo que va a definir otra articulación, en este caso del mismo diámetro. Y la distancia entre ejes, es decir, la distancia entre estos círculos debe ser de 250 milímetros. Y a ver, vamos a ajustar aquí. Entonces, ahí está. Esa sería la distancia entre ejes. Vamos a definir el ancho de este rectángulo, que en este caso lo vamos a definir como 25. Y la distancia entre los extremos de la barra con los barrenos que corresponden a la articulación sería de 15 milímetros. Y del otro lado también. Le dejamos 15. Y de esa manera ya tenemos una barra cuya distancia está definida, la distancia entre ejes está definida por 250 milímetros. Este valor lo estoy utilizando porque ya previamente en el código de MATLAB se habían definido las longitudes del eslabón 1 y 2 como 250, entonces solo para respetar esas dimensiones. Entonces aquí vamos a extruir esta pieza, lo dejamos así predefinido, y simplemente le vamos a agregar aquí un redondeo. Vamos a agregarle un redondeo con fines estéticos, nada más. Listo. Y le agregamos el material. En este caso, igual le vamos a asignar una aleación de aluminio, que sería la 6061T6. Guardamos el archivo. Este archivo va a tener el nombre, en este caso 2, que corresponde al eslabón 2. Y para crear el tercer, ese sería el resultado del eslabón. Para crear el tercer eslabón, vamos a guardar esto con el mismo nombre. Bueno, perdón, con un nombre diferente. En este caso sería la 3. Y voy a modificar el croquis. Modificamos este croquis. En este caso voy a eliminar este círculo. Y simplemente le agrego le voy a agregar la distancia, pero deben ser 250 milímetros la distancia entre el origen de este círculo, el centro del círculo, o el origen del croquis, respecto al extremo de esta figura. Y en este caso lo vamos a dejar definido como 250. Igual, como para que coincidan las dimensiones. Y con esto ya tenemos definidos los 3 eslabones. Entonces guardamos esta pieza y vamos a crear el ensamble, un ensamble nuevo. Entonces lo primero que vamos a realizar es ingresar la pieza de la base. Aquí la ingresamos. Esta la vamos a agregar de manera arbitraria y vamos a verificar que el centro de este círculo coincida con el origen. Aquí, por ejemplo, vemos que están un poco desfasados el centro del círculo con el origen. Entonces, vamos a realizar algo rápidamente. Vamos a hacer flotante esta pieza. Aquí desplegamos en el árbol de diseño las operaciones. Seleccionamos el origen del círculo, que recordemos que también ya lo habíamos definido como coincidente el origen de nuestra pieza con el centro de este círculo.
y vamos a hacerlo coincidente con el origen del ensamble. Aquí se agregó esta relación de posición. La voy a eliminar porque esto me puede generar algún problema más adelante. Entonces solamente se movió la pieza, ya aquí la recomendación es que ya no se mueva. La voy a eliminar y para evitar que la pieza se mueva la establecemos como fija otra vez. Y de esta manera ya no hay ningún problema y el origen de nuestro ensamble va a coincidir con el origen perdón, con el centro de esta pieza, de la articulación. Entonces, una vez que ya agregamos la pieza, vamos a insertar la segunda, que en este caso vamos a definir estas caras como concéntricas. Estas relaciones de posición van a definir las articulaciones que va a tener nuestro modelo más adelante. Entonces aquí, por ejemplo, como tenemos este tipo de movimiento, se va a generar una articulación rotacional. Y finalmente agregamos el último eslabón, que sería este. Y aquí también vamos a definir estas caras como concéntricas y estas dos como coincidentes. Entonces, como ya había comentado, estas relaciones de posición nos permiten o le permitirán al toolbox más adelante crear una articulación rotacional aquí y otra en este punto. Ahora, antes de exportar los resultados, tenemos que establecer los valores de los ángulos que van a tener estas barras para la posición para que coincida con la posición inicial del mecanismo. Para esto regresamos a MATLAB, voy a ejecutar mi código para obtener la evaluación numérica, que previamente ya habíamos desarrollado este código para obtener las ecuaciones de las gráficas de torques. Entonces aquí tenemos esto, pero aquí lo que me interesa es obtener la gráfica, perdón, el valor de posición de la primera barra. Entonces, a ver, voy a tomar en cuenta esta figura como referencia. Entonces, lo que me interesa es saber cuál es la inclinación de esta barra y eso se define con el ángulo θ1. Entonces, aquí en el command window vamos a escribir rad to deg para convertir los valores que nos da el programa son en radianes. Entonces, con esta función convertimos radianes a grados y le voy a pedir que me entregue el valor de θ1. Me dice que es de 23.36, pero aquí es muy importante observar que este valor se está midiendo respecto a la horizontal. Entonces, ese ángulo de 23.36 lo vamos a agregar aquí en SolidWorks, agregando una relación de posición. Seleccionamos esta cara, voy a seleccionar esta y esta, y voy a medir el ángulo. Bueno, le voy a indicar el ángulo de 23.36, pero en este caso lo están midiendo con un ángulo de 180. Entonces, aquí escribimos 180 menos 23.36 y eso nos da como resultado la inclinación de la barra. Vamos a compararlo. En este caso, esta es la inclinación de la barra. Y lo comparamos con la figura de MATLAB, que es esta. Entonces ahí vemos que las dos barras tienen una inclinación similar. Ahora vamos a evaluar el ángulo de la segunda barra. Aquí nos vamos a MATLAB, escribimos rad to deg y le voy a pedir que me entregue el valor de θ2. Me dice que es de 108.66. Entonces, ese ángulo es el ángulo que hay entre estas dos barras. En este caso selecciono esta cara y esta y le indico que el ángulo es de 108.66.
Ahí está el valor. Y de esta manera ya obtengo la posición inicial del mecanismo. Esta posición inicial debe ser la misma que tiene el simulador de MATLAB. Ahí como se puede observar. Esas son esta es la configuración de la posición inicial de la barra con las dimensiones que hemos definido. Bueno, entonces una vez que ya tenemos esto, desde SolidWorks tengo que suprimir estas relaciones de posición de ángulos. Si no realizamos este procedimiento, en el toolbox de MATLAB no lo va a reconocer como articulación rotacional porque debe tener libertad de movimiento. Entonces voy a suprimir estas dos relaciones de posición. Con esto guardamos nuestro ensamble. Vamos a asignarle el nombre de R2DOF-00. Guardamos el archivo y nos vamos a... Aquí como ya tenemos activado el complemento que se explicó en el video anterior, una vez activado ese complemento, seleccionamos la opción herramientas y aquí aparece una opción que se llama Simscape Multibody Link. Seleccionamos Export y seleccionamos Simscape Multibody. Aquí vamos a seleccionar una carpeta y esa carpeta debe coincidir con la dirección en donde está guardado el archivo del modelo dinámico del robot que habíamos creado previamente. Entonces aquí esta carpeta es la que en donde yo tengo ese archivo. Guardamos entonces aquí esta dirección y lo que va a hacer SolidWorks es exportar estos archivos a un formato de MATLAB con extensión XML. Entonces esperamos aquí cuando empiece a trabajar el toolbox, comenzarán a aparecer estas piezas, así como se observa aquí en la imagen. Va a aparecer cada una de las piezas y cuando termine, ahí ya presentó la última pieza, me dice que ya guardó el archivo XML en esta dirección, que es en la carpeta donde yo tengo mi código. Damos clic en aceptar. Y aquí, antes de ir al código de MATLAB, vamos a verificar cuál es la masa de los eslabones. Vamos a comenzar con el eslabón 1. Aquí con la herramienta de calcular y propiedades físicas. Me dice que el eslabón 1 tiene una masa, bueno, está en gramos, vamos a convertirla a... Vamos a dejarla aquí en kilogramos. Me dice que tiene una masa de 0.18 kilogramos el eslabón 1. Entonces, en el código, en la masa 1 la voy a indicar como 0.18 y verificamos el valor de la masa del eslabón 2, que me dice que es de 0.17 kilogramos. Estos datos los necesitamos para que coincidan las magnitudes de los modelos dinámicos. Entonces aquí la masa 1 es 0.18 y la masa 2 0.17. Con esto ya podemos abandonar SolidWorks. Aquí ya no necesitamos este archivo, entonces cerramos, regresamos a MATLAB y aquí en MATLAB lo que vamos a realizar es desde el command window. Primero verificamos que nuestros archivos que exportamos desde SolidWorks se encuentren en esta carpeta, en la misma carpeta donde hemos guardado nuestro modelo dinámico. Y aquí hay un archivo que se llama r2dof-00.xml. Este archivo es el que vamos a importar usando el siguiente comando. Escribimos smimport, abrimos paréntesis y entre comillas simples escribimos el nombre, en este caso r2dof-00. Y este archivo entonces al presionar enter nos va a importar un archivo de Simulink.
que es este que está aquí. Lo que vamos a realizar a continuación es modificar este diagrama de bloques. Este diagrama de bloques, si lo ejecutamos, nos arroja este resultado, que es la simulación del movimiento, pero ahora con un modelo CAD. Pero aquí tiene un movimiento arbitrario, entonces lo que vamos a hacer es controlarlo con la cinemática. Regresamos entonces a Simulink. Aquí en Simulink lo único que tenemos que hacer es modificar, en este caso vamos a modificar primero la entrada de esta articulación que se llama Revolute. Esta corresponde a la articulación 1 y la que dice Revolute 1 corresponde a la articulación 2. Entonces aquí damos doble clic sobre este bloque y en este menú, en Actuation, vamos a seleccionar en Motion, Provided by Input, y en Torque seleccionamos Automatically Computed. Entonces, seleccionamos estas dos opciones y como se puede observar, aquí en nuestro diagrama de bloques ya nos generó una nueva entrada. Esta entrada la vamos a utilizar para darle valores de la cinemática. Esos valores los vamos a obtener agregando un bloque. Nos vamos a Library Browser y aquí en Simulink, en la primera parte está Simulink, nos vamos a Sources y aquí hay un bloque que se llama From Workspace, que es esta opción. Entonces, este bloque lo que hace es extraer datos desde el workspace de MATLAB. En este caso ya tenemos un archivo ejecutado desde MATLAB. Aquí, por ejemplo, se abrió Mechanics Explorers y a un costado de Mechanics Explorers podemos dar clic sobre esta ventana y regresamos al script. Entonces, aquí en el workspace, si nosotros mandamos llamar la variable, vamos a suponer la variable θ1, vθ1, que tiene 37 valores, con el bloque que he agregado va a extraer los valores desde aquí para Simulink. Entonces, en Simulink lo que vamos a realizar aquí es agregar le vamos a agregar aquí algunos nombres de las variables que vamos a definir desde MATLAB. En un momento lo explico cómo se va a realizar eso. Si nosotros queremos realizar la conexión entre estos dos bloques, no se puede, porque necesitamos un bloque especial para convertir el formato de los valores. Todos los bloques que nosotros usamos desde la librería de Simulink están en un formato y todos los bloques que se crearon por la librería de Simscape Multibody tienen variables físicas. Entonces aquí tenemos que usar un convertidor que lo encontramos en Simscape Utilities y aquí hay un convertidor que dice Simulink PS Converter. Es decir, va a convertir una variable de Simulink a una variable física. De esta manera, ahora sí podemos realizar las conexiones. Este conector o este convertidor lo vamos a editar dando doble clic. Aquí primero nos dice que cuáles son las unidades de la señal de entrada. En nuestro caso las vamos a enviar en radianes, entonces aquí seleccionamos radianes y donde dice Input Handling vamos a desplegar esa pestaña y donde dice Provided Signals vamos a seleccionar la opción de Input and First Two Derivatives. Entonces seleccionamos esa opción, cerramos y como podemos observar ya nos está pidiendo nos está pidiendo otras dos entradas además de la primera. Entonces aquí voy a copiar y pegar. Podemos usar Control C, Control V para agregar otro bloque. Y entonces el primer bloque corresponde a la posición, el segundo a la velocidad y el tercero a la aceleración.
Aquí es muy importante eh, considerar que estos bloques deben tener un formato de tipo double. Es decir, deben ser dos datos concatenados que el primero va a ser de tiempo y el segundo será de el valor de posición, velocidad o aceleración. Entonces, antes de pasar a editar el siguiente bloque, aquí voy a regresar al código de MATLAB y en la parte final, aquí donde realizamos la reducción del tamaño de vectores, voy a crear algunas variables para Simulink. Pero primero, estas variables, por ejemplo, la variable Q1 está definida en formato fila, es un vector fila. Por ejemplo, aquí tenemos Q1 y Q1 es este vector fila. Pero para las variables de Simulink deben estar en vector columna. Entonces, lo primero que vamos a realizar aquí es calcular el transpuesto de estos vectores. Vamos a poner aquí cálculo del transpuesto. Entonces, declaramos una nueva variable que en este caso la voy a llamar t-q1. Igual, usamos la función transpose y le indico que me calcule el transpuesto de q1. Entonces, voy a ejecutarlos solo para validar y para verificar cómo se obtienen los resultados. Entonces, q1 inicialmente es un vector fila y ahora t-q1 es un vector columna con la función transpose. Entonces vamos a realizar lo mismo para, en este caso, voy a realizar lo mismo, pero ahora para dq1 y también para dq2, dq1, perdón, la segunda derivada de q1 y lo mismo todo esto para q2. Entonces aquí solo le voy a cambiar los valores. Ahí está. Ok, y también para el tiempo. En el tiempo, en este caso, vamos a definirlo como t-tt. A ver si no tenemos por ahí alguna variable así. Y en este caso sería transpose, el transpuesto del vector t. Listo. Entonces, una vez que ya calculamos el transpuesto, vamos a crear variables para Simulink. Entonces, estas variables la voy a llamar primero a la que está relacionada con Q1, la voy a llamar posición, así pos-motor 1. Y esto aquí voy a usar una función que se llama double. Esta función me va a permitir este, crear una nueva variable con el tiempo. En este caso utilizaré el transpuesto del tiempo y el transpuesto de Q1. Entonces aquí igual voy a evaluar para verificar cómo se realiza esto. Ok. Este T es 35. T1. Perdón, es que aquí no sé por qué se agregó esto. Voy a agregar TT, que es T. Creo que se agregó ahí automáticamente otra variable. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos la variable que se llama postmotor1. Aquí en el workspace la vamos a abrir. Aquí está. Entonces, es una nueva variable que tiene en la primera columna los valores de tiempo y en la segunda columna los valores de posición. Y vamos a realizar lo mismo para
para velocidad. Entonces aquí a la segunda variable la voy a llamar del motor-motor 1. Usamos la función double para concatenar y aquí sería de t-dq1 y realizamos lo mismo, pero ahora voy a llamar a la tercera variable acel-motor 1 y aquí sería ddq1 y repetimos lo mismo para el motor 2. Entonces aquí realizamos los cambios que sean necesarios y de esta manera ya tenemos las variables para Simulink. Entonces vamos a regresar a Simulink y estas variables, los nombres de estas variables son los que vamos a asignar a los bloques que tenemos en Simulink. Entonces regresamos aquí donde dice SimIn, damos doble clic y escribimos el nombre de la variable, que en este caso es pos guión bajo, y aquí de hecho ya como ya lo evaluamos en el workspace, ya nos reconoce la variable. Entonces en este caso seleccionamos la de pos motor 1, damos clic en apply, en OK. Aquí en el segundo la variable inicia con bel guión bajo motor 1 y ya está. La seleccionamos, damos clic en apply, OK, y la última sería la de acel-motor 1. Damos clic en apply, en OK, y de esta manera ya tenemos la configuración del motor 1. Vamos a realizar lo mismo para el motor 2. En este caso primero vamos a indicarle que va a tener una entrada, en este caso en actuation. En motion lo dejamos definido como provided by input y el torque en automatically. Cerramos. Esto lo podemos copiar y pegar. Selecciono estos bloques. Vamos, presionamos las teclas control más C y control más V y obtenemos esto. Ahí está. Solo tenemos que editar las variables. En este caso ya no sería motor 1, sería para motor 2. Entonces vamos aquí vamos a editar esto de post motor 1, le quitamos aquí motor 1, le agregamos 2. Ya sea que lo seleccionen o simplemente que lo cambien, no hay problema. Vamos a clicar ahí en apply. En el segundo también sería motor 2 y en el tercero sería motor 2. Listo. Entonces aquí ya tenemos las entradas. Si nosotros simulamos, vamos a realizar la simulación. Aquí ya lo ejecutó y regresamos a Mechanics Explorers. Aquí hay un problema con la forma de... A ver, vamos a revisar aquí. Bueno, hay un problema con el tiempo. Vamos a regresar a Simulink. Resulta que los vectores de posición, velocidad y aceleración están definidas para cierto rango de tiempo. Pero aquí la simulación se está ejecutando en 10 segundos. Entonces, desde MATLAB, en el script, aquí en el workspace, podemos verificar el tiempo, que en este caso está definido por TT. Nos dice que va desde 0.1 hasta 3.5. Entonces vamos a indicarle, a limitar el tiempo de la simulación a 3.5 desde Simulink. Entonces aquí le cambiamos de 10 a 3.5. Lo ejecutamos otra vez. Regresamos a Simulink, a Mechanics Explorers. Y ahí se puede observar cómo está realizando la operación.
pero lo está realizando al revés. Entonces aquí debemos realizar una modificación y esa modificación se va a hacer desde aquí. Para que todo coincida con el modelo que tenemos desde el script de MATLAB, es decir, el movimiento lo debe realizar eh, en esta configuración y no al revés como se mostró en el Mechanics Explorers. Aquí en el bloque del primer cuerpo rígido vamos a dar doble clic sobre él, y aquí donde dice Transform damos doble clic también, y en Method, perdón, seleccionamos la opción que dice Standard Axis. Cerramos, regresamos al diagrama de bloques, y luego en el segundo eslabón, que es el que dice -21 rigid, damos doble clic también, y aquí en Transform, en el segundo Transform, también vamos a modificar de Arbitrary Axis a Standard Axis. Esto para que coincidan los sistemas de referencia. Y en el último también. Ahí está. Entonces realizamos esas modificaciones, ejecutamos otra vez y vamos a regresar a nuestro Mechanics Explorers para verificar si se modificó. Bueno, ya se actualizó, pero todavía hay un problema. Está al revés ahora respecto al eje X. Entonces creo que nos faltó modificar un bloque. Entonces regresamos aquí. Aquí en el 2 teníamos dos transformaciones. Modificamos la primera, pero también vamos a modificar esta. Seleccionamos aquí estándar y regresamos, ejecutamos, y ahora sí verificamos aquí en el simulador de Mechanics Explorers. Ya se puede observar que ahora sí el movimiento coincide con el que tenemos en nuestro robot físico. Aquí entonces podemos aplicar este loop para que se pueda visualizar el movimiento en círculo del efector final de este mecanismo. Ahora, para comparar los resultados, vamos a regresar a Simulink aquí y vamos a modificar otra vez el bloque el que dice Revolute. Damos doble clic y nos vamos a la opción de Sensing. Aquí nos puede dar la salida de posición, velocidad o aceleración como si fuera un encoder, aunque también puede actuar como un sensor, o se puede definir como un sensor que nos entregue la información del torque. Entonces seleccionamos torque y aquí vamos a graficar los datos a partir de un scope. El scope es un elemento que nos permite visualizar las gráficas. Entonces, para esto también debemos utilizar otro convertidor, pero en este caso a la inversa. El convertidor que habíamos usado aquí es de Simulink a variable física. Y aquí en Simscape y Utilities tenemos otro convertidor que en este caso es de física a Simulink. Primero realizamos esta conexión y nos vamos a Simulink en la librería. Seleccionamos Sinks y aquí seleccionamos Scope. Ahí está. Entonces ejecutamos otra vez y vamos a dar doble clic sobre el scope. Y esta es la gráfica de torque que nos entrega. Entonces aquí, bueno, vamos a cambiarle, le voy a cambiar el scope por torque 1 o torque motor 1. Y podemos dejarlo así o podemos modificar el formato de esta figura. En mi caso, voy a cambiarle el formato. Me voy aquí al menú donde tenemos el símbolo del engrane, desplegamos, seleccionamos esta opción que tiene un símbolo de un balde que se llama Style, y aquí en Figure Color voy a seleccionar el color blanco, en Access Colors también,
Y bueno, esto lo dejo igual, y aquí en la línea lo voy a definir como azul para que se vea de esta forma. Y una vez que realizamos eso, vamos a agregar otro scope para el segundo motor. En este caso damos doble clic en Sensing, activamos el torque del actuador, copiamos estos bloques y de esa manera ya tenemos la gráfica para el actuador 2. Ejecutamos otra vez. Entonces vamos a ver si no hay algún error con las gráficas. Este es el torque del motor 2 y el torque del motor 1. Entonces el torque del motor 1 está definido por esta función, y en nuestro modelo matemático habíamos obtenido esta gráfica. Como se puede observar, tanto en magnitud como en forma, la gráfica es la misma. Y para el motor 2, el torque del motor 2 en Simulink tenemos esta gráfica, y nuestro modelo matemático nos había entregado esta gráfica. Entonces, otra vez en magnitud y en forma, las gráficas son las mismas. Entonces, aquí la única diferencia es que nosotros la primera gráfica la obtuvimos a través de las ecuaciones que definen el modelo dinámico del robot, y las gráficas que se obtuvieron desde el toolbox de Simscape Multibody se obtuvieron automáticamente. El toolbox resolvió la dinámica y nos entregó las gráficas de torque. Entonces, esta es una manera de validar que nuestro modelo matemático es correcto a través de una simulación. Y bueno, con esto finalizamos el video. El objetivo era realizar la comparación entre las gráficas de torque, como se observó aquí, y verificar que son iguales.